¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. En una semana donde ha comenzado una nueva fase de la cuarentena. Se han abierto nuevas actividades, va a haber más gente en la calle y todo esto en el momento en que tenemos mayor cantidad de contagiados y por ende también mayor cantidad de muertos. En este momento se abre esta nueva etapa. Yo creo que obedece a una cuestión política más que a alguna cuestión económica, pero ese es mi punto de vista. Y digo esto porque el resultado de la crisis económica que hay en nuestro país no se debe a la cuarentena, sino que se debe a la pandemia. Una pandemia que arrancó, recordemos, en China, después se trasladó al continente europeo, después fue hacia Norteamérica y ahora está también en toda América Latina. Basta recordar que Brasil es el segundo país del mundo con más muertos por esta pandemia, pero Perú es el noveno, con una población muy chica. Para que ustedes se den cuenta, nosotros somos aproximadamente, Brasil tiene 4 veces y media más cantidad de habitantes que nosotros. Si en Brasil si hubiesen hecho las cosas como se hicieron acá en la Argentina, en lugar de los 81.000 muertos tendría aproximadamente 10.800. Y si nosotros hubiésemos hecho las cosas como se hicieron en Brasil, hoy en lugar de tener que lamentar 2.400 víctimas fatales, estaríamos en las 18.000. Y acá no es cuestión solo de números, porque cada víctima es una familia que sufre, es gente que ya no está más entre nosotros. Entonces me parece que esta es la dimensión que tenemos que tomar de esta crisis. Y de cómo el mundo también va cambiando. En el día de ayer, por ejemplo, en Europa, se logró votar una asistencia para los países europeos de aproximadamente 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones van a ser subvenciones directas, o sea, sin reembolso. Es una plata que se va a dar y que no va a haber que reembolsarla. Esto hace que, por ejemplo, por nombrar un país de la Unión Europea, en España, vayan a recibir 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 no van a tener que devolverlo. Esto cambia totalmente a cómo encaró la propia Europa, la Unión Europea, la crisis del 2008. Ahí fue más ajuste fiscal, los hombres, como dirían algunos, con vestidos de negro, yendo a controlar las finanzas y los gastos de cada integrante de la Unión Europea. Y fue una política después de la crisis de más ajuste. Esta vez no. Esta vez va a ser una política de poner dinero, inyectar dinero en el bolsillo de la gente para reactivar la economía. Porque también la economía está devastada en esos países. En todo el mundo está devastada. Esta es nuestra realidad. Otra de las cosas que también han ocurrido esta semana ha sido la tensión entre el gremio de camioneros y la empresa de Galperín Mercado Libre. Y uno ha notado que la mayoría de los comunicadores sociales han hablado a favor de la empresa y en contra del gremio. Yo digo que tenemos que tener en cuenta algunas cosas que no muchos la dicen. Por ejemplo, esta empresa, Mercado Libre, logró hace 2 años firmar un acuerdo con el gremio de carga y descarga, que es un gremio chico, y flexibilizó de hecho, y lo puso en los papeles, la pretendida flexibilización laboral que quería hacer el gobierno de Mauricio Macri. Hoy los trabajadores de Mercado Libre, de la distribución, la logística de Mercado Libre,
tienen por convenio que trabajar 192 horas mensuales. Y eso es como una bolsa de horario donde si un día la empresa necesita, trabajará 12 horas sin pagarles horas extras y al otro día trabajará 4. Pero tiene que cumplir con esas 192. Es más, la empresa con 48 horas de anticipación puede llamar al trabajo al empleado. O sea, avisarle un jueves, por ejemplo, que van a tener que trabajar sábado y domingo. O sea, los trabajadores de Mercado Libre no son dueños de su tiempo. Y esto lo quieren vender como si fuese el futuro, cuando en realidad es el pasado. Pero el pasado nos vamos hasta el preperonismo, cuando no había aguinaldo, no había vacaciones, te despedían y no te indemnizaban, te enfermabas y no cobrabas el sueldo. ¿A eso queremos ir en Argentina? Sin embargo, los comunicadores no dicen eso. Dicen, ¿cómo le van a hacer un bloqueo a esta empresa en las circunstancias que estamos, que da trabajo? Creo que hay que poner todo en la balanza. Pero por esto también vamos a hablar con uno de nuestros invitados de hoy, con Octavio Argüello, un dirigente gremial precisamente de camioneros. Y después, bueno, también se habla de las tensiones que hay en el gobierno. Nosotros mismos hablamos de las tensiones que hay en el gobierno. Que son las tensiones lógicas, de un armado que le permitió, precisamente ese armado, al peronismo ganar en las elecciones del año pasado. Y creo que se pone demasiado el foco ahí, en esas tensiones. ¿Que las hay? Por supuesto que las hay. Ahora, ¿esto significa que gobierna Cristina o que Cristina está trabajando en contra de Alberto? Yo creo que no. Yo creo que no. Sí es cierto que hasta ahora no se vio el dinamismo del accionar del gobierno, porque la pandemia ha tapado todo, evidentemente. Ahora, acá hay un presidente, él es el que toma las decisiones. Pero nadie puede desconocer la importancia de Cristina Fernández de Kirchner, que es la que permitió con sus votos propios ganar en esta contienda. Como ellos dicen, como siempre se dijo en el peronismo, con Cristina solo no alcanzaba, es cierto. Ahora, sin Cristina era imposible la victoria. Y esto es lo que tiene que hacer este gobierno. Y lo que va a hacer, su accionar en la pospandemia, cuyos lineamientos los tendríamos que saber más temprano que tarde. Porque eso es lo que la gente va a terminar ponderando o no al mismo. Nos vamos a un corte y al regreso estaremos con el dirigente gremial de camioneros, Octavio Argüello. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el dirigente gremial de camioneros,
Octavio Argüello. Gracias por tu tiempo, Octavio. No, gracias a vos, Carlos, como siempre. Gracias por esta posibilidad que me das. Bueno, en la semana se vio en la operación de logística que tiene la empresa Mercado Libre ahí en el Mercado Central, un conflicto gremial entre ustedes y la empresa, donde a mí me llamó la atención, y lo dije de hecho en el editorial, que la mayoría de los comunicadores hablaron como que esta empresa era el unicornio, la mejor empresa de la Argentina, y como que los dirigentes gremiales estaban en contra de los que trabajan. ¿Cuál es el verdadero foco de esta tensión entre ustedes y la empresa de Alperim? No, esto no comienza hoy, obviamente. Esto ya viene de un año y medio, casi un año y medio que venimos haciendo el reclamo, que esos afiliados corresponden a lo que es la logística, que la logística, vos sabés muy bien, corresponde a nuestra organización gremial. Y bueno, había una discusión que todavía nunca se terminaba de plantear. Imagínate que cuando te hablo un año y medio, cuando nosotros empezamos a hacer este reclamo, estaba precisamente no este gobierno, sino el peor gobierno de los últimos 40 años, el gobierno de Macri. Bueno, y ahí eso se fue demorando, a no tener respuesta, nosotros llegamos a una medida directa para realmente ser oído, que de hecho causó efecto porque hoy este tema está instalado en el Ministerio de Trabajo para que se discute y a ver si se puede llegar a un acuerdo. En realidad lo que nosotros siempre reclamábamos es precisamente a lo que nosotros negamos, que fue la flexibilización laboral que pretendía realizar el gobierno anterior, ¿no? Donde hablaba de banco de horas, agregar horas de trabajo, no hablaba de aguinaldo, no pagar hora extra, también se mencionaba no pagar más indemnizaciones. Bueno, nosotros estábamos totalmente en contra de eso, y precisamente como no pudieron llegar a acuerdo con nosotros, con otro gremio llegó a este acuerdo, y vos sabés que estos trabajadores están en este sentido. O sea, están en una situación precaria con ese nuevo régimen que impusieron hace 2 años. Totalmente precarizado. Pero por eso nosotros no pasa a veces la discusión por lo que es el monto de un salario. Porque un salario también acá también tiene algo que es mucho más importante que la dignidad. Que no importa lo uno de lo que pueda ganar si no se gana dignamente o no se tiene el resguardo de lo que plantea nuestra ley de trabajo vigente, ¿no? Porque la reforma no la pudieron lograr. Pero bueno, esta empresa está acostumbrada a manejarse de esta manera, tenía un gobierno que era totalmente afín a ella y hacía lo que quería. Bueno, tienen que entender que hoy la historia ha cambiado y nosotros vamos a seguir reclamando lo que consideramos y creemos que es justo para los trabajadores y la necesidad de ellos. ¿Y por qué crees que la mayoría de los medios toman una posición a favor de la empresa y en contra del sindicato de camioneros? A ver, vos sabés que esto es muy normal y habitual, siempre nos han criticado, nos han dicho en todos los gobiernos, no solamente el anterior, sino otros gobiernos que han pasado, que nosotros siempre estamos obstruyendo, que estamos haciendo algo indebidamente, cuando lo único que hacemos es defender los derechos, el bienestar y la dignidad de los trabajadores. Pero bueno, los medios a veces tienen esta lectura, como bien planteaste vos, lo dijiste muy bien en tu introducción, que esto nos salen a atacar porque muchos gremios tienen alguna llegada al Mercado Libre con alguna propaganda, algunas cosas, y bueno, obviamente siempre nos van a golpear a nosotros. Porque tenemos esto de siempre reclamar lo que creemos que es justo y lo que es beneficioso a los trabajadores y sobre todo la dignidad de ellos. Mirá, si bien existe esto de la pauta publicitaria, de que, bueno, yo creo que es más profundo todavía. Yo creo que la mayoría también están colonizados mentalmente, ¿eh? No, viste, acordate que ya alguien que sabía un poco de nosotros nos hablaba de los cipayos, ¿no? Que era el general Perón. Yo creo que estos muchachos tienen colonizada, como decir, bien la cabeza. Entonces, bueno, es muy difícil plantear esto y a veces uno hace muy cuesta arriba, pero bueno, nosotros jamás vamos a perder nuestro principio y lo que nosotros creemos que corresponde para los trabajadores. Lo digo esto porque nosotros no venimos de hoy, sino que venimos de los años 90, siempre es el gremio que se ha opuesto a toda reforma y lo que siempre hemos tratado de pelear lo que corresponde a los trabajadores. Por eso hemos tenido problemas con gremios de banderas distintas a nosotros, como también con gremios que hemos compartido a veces la misma bandera. Pero por nosotros la única bandera que reconocemos nosotros es la bandera de los trabajadores. Octavio, te llevo al plano político y al plano local de 3 de febrero. Habida cuenta que, bueno, en 3 de febrero gobierna la fuerza de Cambiemos, que el peronismo el año pasado fue a una interna con 5 listas, que al final terminó perdiendo esa general por muy poco. ¿Hoy en qué situación se encuentra el peronismo del 3 de febrero?
Y estamos un poco como estábamos anteriormente, te tengo que ser sincero, creo que no se ha avanzado mucho. Los compañeros creo que siguen sin entender que hay que sentarse en una mesa de diálogo profundo. Yo lo propuse a través de una mesa que me he reunido con muchos compañeros diciendo, bueno, primero tenemos que sincerar lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Después de ahí, tener un diálogo coherente, cómo podemos armar esa construcción política. Pero bueno, a veces es difícil. Yo entiendo que no es un proceso fácil, sobre todo en el peronismo de 3 de febrero, que tuvo 24 años abajo una conducción de un solo compañero, que es Hugo Malcurto. Muchos compañeros todavía no ven esto con esa realidad, que esto ha cambiado. Y bueno, y esto lleva a que todavía muchos personajes que vienen de esa construcción política sigan todavía dando vueltas. Pero bueno, en algún momento, o por convicción o por necesidad, se van a dar cuenta que hay que construir algo nuevo, porque no lo dice Argüello, lo dice la sociedad. Digo, perdimos una elección que no la podemos haber perdido nunca. O sea, algo mal hemos hecho. Y no solamente eso, como siempre repito, venimos perdiendo 6 elecciones consecutivas. Es decir, que cierta construcción política quizás sirvió para 24 años estar en el poder, ya hoy la sociedad no lo está viendo con la misma simpatía. Por eso yo propongo sentarnos y construir algo nuevo, más allá de la discusión quién es la persona, porque esto no es un trabajo ni un proyecto personalista, sino cómo recuperamos nosotros el peronismo en 3 de febrero, pero a través de un proyecto o un plan de gobierno que realmente sea, que la gente lo entiende y que realmente nos dé la confianza en su voto, ¿no? Pero bueno, hoy el peronismo está así. Vos sabés muy bien que si caminas por 3 de febrero hay un sector que ve la política a través de una realidad. Yo, quien te habla, la ve de otra realidad. Ahora, ninguno dejamos ser peronista y yo tampoco tengo el perómetro para decir quién es o quién no es peronista. ¿Cómo no lo tienen tampoco los demás? Digo, hay un sector que dice el peronismo unido. Yo soy peronista y estoy dentro de ese espacio, así que no entiendo mucho. Pues a veces arrogarse esa situación de que son los verdaderos peronistas me parece muy soberbio y muy anticipado cuando realmente después se quiere hablar de unidad. Si vos me llamás a unidad y ya me estás expulsando de esa construcción, me parece que no tiene mucho sentido. Sí, más con la característica de la comunidad 3 de febrero, ¿no es cierto? Bien pegada a la ciudad autónoma, con franjas de clase media muy amplias, muy amplias. No así en algunos distritos cercanos a nosotros. O sea, tiene una particularidad 3 de febrero muy de su conformación que la hace no mejor, sino distinta a las demás. No, totalmente, comparto con vos. No mejor, sino distinta. Nosotros tenemos un sector votante muy importante. Nosotros, como decís bien, mucha gente que está en 3 de febrero lo usa como dormitorio porque después trabaja o se desarrolla todo su día en Capital Federal. Entonces tiene un pensamiento un poco distinto quizás a otros municipios linderos o hermanos. Pero bueno, por eso hay que entender esto y construir política hacia la idiosincrasia y hacia la necesidad que tenga cada vecino de cada localidad que vos pretendés ser intendente o construir un espacio político, ¿no? Por último, Octavio, en esta semana se vio que, bueno, se abrió un poquito esta cuarentena, se flexibilizó un poquito, digamos, se ve más gente en la calle, ya de hecho, esta cuarentena ya no funcionaba, de hecho, por la cantidad de gente que uno observa en la calle, ¿no es cierto? Y si bien desde hace rato nos vienen diciendo, este es el momento más duro, este es el momento más duro, las cifras últimas son para preocuparse, y todos dicen que el pico va a ser en agosto. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mira, esto vos sabés que venimos de hace muchos meses, los infectólogos, que supuestamente son los que saben. Obviamente yo opino, pero no puedo dar confirmaciones porque no soy médico. Pero lo que entiendo, humildemente, ¿no? Hay muchos, los infectólogos venían diciendo que el pico venía en mayo, abril, junio, todavía estamos esperando el pico. La realidad es que va a haber contagio masivo porque mientras no haya nada que pueda controlar o se pueda frenar el virus del COVID, la gente se va a contagiar. Uno puede regularlo, un poco más, un poco menos, pero la única regulación que existe es ese compromiso social, que uno realmente respete la distancia, respete los protocolos. Después no hay forma de que vos lo Y puedas que salga controlar. aquel que necesariamente tiene que salir, sino que se quede en la casa. Vos sabés que tenemos una situación migratoria, a cierta edad es más complicado el tema del contagio, todos aquellos habitantes que tengan problemas de enfermedades persistentes, de aislarlos, pero bueno, después tenés que dar una pequeña apertura, porque si no el pico no lo vas a encontrar nunca. Es lógico, si lo tenés todo encerrado, el pico no va a existir. Ahora, en algún momento hay que liberar la sociedad.
Y en ese momento va a estar el pico como está pasando ahora. Vos venimos de 4 meses de cuarentena a cuarentena, y resulta que ahora cuando hay que liberar, porque ya la sociedad está agotada y cansada, estamos en lo máximo de los contagios. Entonces me parece que esto es lo que hay que ir regulando, en una humilde opinión, y tratar de lo que dije ya en un momento, que cuando se planteaba muy, muy libremente que lo que se elegía la vida no importaba la economía, eran cosas que yo siempre dije que tenían que ir acompañadas, porque una cosa afecta a la otra indirectamente. Y hoy tenemos una situación económica muy compleja. Por eso hoy hay casi una obligación de liberar y terminar con las cuarentenas como estaba tan cerrada como lo venía planteando el gobierno. Sobre todo cuando la última cuarentena, o los últimos 17 días, digámoslo así, que se decretó ajustar mucho más el tema de poder andar en la calle, la gente no lo ha cumplido, porque digo, entonces, ¿qué lógica tiene que me plantees una situación que no se va a cumplir? ¿Vos crees que es una situación que es más económica o política? ¿Cómo se va manejando la cuestión, digamos? Yo creo que es una situación, no digo eso, yo digo que es una situación de salud, una situación económica y una situación política. Las tres cosas van en la mano. Por eso creo que en un momento cuando se tomó nada más que era sanitaria y no era político y económica, creo que hubo un error. Yo creo que siempre fue un problema sanitario, político y económico. Había que verlo con esos tres objetivos. Porque si no, llegás a la situación que nos encontramos hoy. Una situación que si vos verás de lo económico, sin ser economista, tenés un país totalmente planchado y está subido un 16% de la inflación. Esto es preocupante. Porque cuando se libere, ¿qué va a pasar? Porque hoy tenés todo totalmente planchado. Ahora, la inflación sigue, no se ha controlado. Hay mucha emisión monetaria, que eso en algún momento va a traer un problema. Por eso creo que ir haciéndolo de a poco, ¿no? Vos hablaste de la inflación. ¿Cuándo tienen paritarias ustedes? Y nosotros a fin de este mes terminaría lo que firmamos el año pasado. Ya empezaríamos a discutir paritaria. Gracias por tu tiempo, Octavio. Gracias a vos, como siempre, por darme la posibilidad de este medio para poder desarrollar mis ideas. Nos estamos viendo. Bueno, fue Octavio Argüello, dirigente gremial, hombre de camioneros. Y ahora nos vamos a un corte y al regreso estamos en nuestra recorrida por el conurbano bonaerense. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y vamos a nuestra recorrida habitual por algunas localidades, municipalidades del conurbano bonaerense. Vamos a la municipalidad de Merlo, pero antes de ir ahí, hoy nos llegó el informe de que el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, le ha dado positivo en la muestra de COVID, o sea, tiene coronavirus. Nos han dicho que está bien, está cumpliendo el aislamiento obligatorio que se tiene que dar en estos casos, pero que está con síntomas leves. Así que, bueno, esperando su recuperación, vamos ahora sí a la nota que se realizó la semana pasada, donde ahí estuvo también la presidenta de Aguas Argentinas, Maena Galmarini, porque firmaron con el municipio de Merlo un convenio para dotar de agua corriente y de cloacas a algunos barrios de esa localidad. Esta es la nota. Desde el primer momento para nosotros es muy importante no solamente
tener la planificación técnica de qué es lo que AISA va a hacer, sino que esa planificación técnica tenga su correlato en el territorio. Y nada mejor para eso que estar en el lugar, que venir a conveniar y a combinar con los que saben qué está pasando. Como dice Gustavo, este es un distrito muy golpeado, tiene 35% de cloacas, 48% de agua, así que le vamos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo y todo el presupuesto que se pueda en estos 4 años para que Merlo recupere la dignidad. Tener agua, tener cloacas, habla de la calidad de vida de nuestras vecinas y nuestros vecinos, y eso es lo que nosotros venimos a buscar. De la importancia que ella esté hoy aquí en Merlo, sabemos que es una funcionaria muy inquieta, que le ha tocado un área que la ha encontrado absolutamente despedazada por la gestión anterior, y que bueno, los primeros meses fueron de poder reparar el daño que se le había hecho a esa área, que es una herramienta fundamental del Estado, nada más ni nada menos, con una problemática como es el agua, como es la cloaca. Así que esta firma del convenio de hoy es una noticia tremendamente positiva, es una lucecita de esperanza en este túnel oscuro en el que nos metió la pandemia y el gobierno anterior. Y del municipio de Merlo, donde esperamos que se recupere rápidamente el intendente Gustavo Menéndez, nos vamos al de Morón. Allí, el intendente Lucas Gui, junto con el ministro Daniel Arroyo, firmaron el lanzamiento del plan Potenciar Trabajo en Morón. Esto es lo que nos decimos. Firmamos el convenio Potenciar Trabajo, que significa empezar a vincular planes sociales con trabajo y reconstruir lo que tiene que ver con la salida social por el trabajo. Tiene mucho trabajo y mucha experiencia ya el municipio de Morón, van a reflotar lo que tiene que ver con los procesos productivos, los encadenamientos productivos, los polos productivos. Lo que nosotros tratamos de hacer es acompañar. Venimos a convalidar algo que para el ministro es un eje transversal y naturalmente para nosotros también, que tiene que ver con cómo convertimos progresivamente los distintos programas de asistencia social en inserción laboral. Y estos ejes que plantea el ministro en Morón se pueden desarrollar sin ningún problema, al contrario, creemos también que son vectores de desarrollo local importantísimos. Morón tiene un entramado socioproductivo muy consolidado en torno a esos sectores, lo que tiene que haber es un Estado que los tome como agenda a desarrollar, a potenciar, y en eso se inscribe la firma que hemos hecho en el día de hoy. Y del municipio de Morón nos vamos al de Hurlingham. Ustedes saben que en la estación de Hurlingham colocaron una cámara termográfica. Ahí estaba el intendente Juan Zabaleta junto al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Martín Marinucci. Esta es la nota. Ayudando y acompañando también la decisión del Gobierno Nacional, del Ministerio de Transporte, está Martín Marinucci, que es el presidente de Ferrocarriles Argentinos, porque se puso en marcha Reserva tu Tren, que es la aplicación para que nuestras vecinas y vecinos puedan viajar en las mejores condiciones, trabajadoras y trabajadores esenciales, y del mismo modo, insisto, bueno, una cámara térmica de los dos lados del andén, mano a Retiro y viniendo para Hurlingham, que lo que hace es seguir cuidando a nuestra gente, dándole tranquilidad. Es una cámara térmica que detecta temperaturas, que cuando se superan los 37,5 grados se activa una alarma, a partir de eso se activa un protocolo, se toma la temperatura con un termómetro y se realiza todo el procedimiento necesario para el cuidado de esta persona, ¿no? Así que articulando, Gobierno Nacional, Gobierno Provincial, Estado Municipal y haciendo lo que hay que hacer, ¿no? En esta pandemia, cuidando a nuestra gente. La verdad que muy bien, muy agradecido a la generosidad de Juan Zabaleta, el intendente municipal, quien ha dispuesto estas cámaras de toma masiva, avanzando con la implementación de Reserva tu Tren. Debo agradecerle a los vecinos y vecinas de Hurlingham que de forma masiva, quienes se han acercado a abordar un tren entre las 6 y las 10 de la mañana como trabajadores esenciales, lo han hecho con sus reservas anticipadas. Esto ayuda a garantizar el distanciamiento social que necesitamos. Hoy estamos combatiendo un virus que no tenemos remedio, no tenemos forma de curarlo desde la medicina por el momento, y la única manera de combatirlo es avanzando con una responsabilidad individual, que es lo único que garantiza el cuidado colectivo. Bueno, ahora nos vamos a un corte y al regreso estaremos en comunicación vía Skype con Julio Bárbaro.
No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Julio Bárbaro. Gracias por tu tiempo, Julio. Gracias a ustedes. Julio, siempre ha habido tensiones en el peronismo, históricamente, no es de ahora. ¿Vos cómo estás viviendo estos momentos donde parece ser que más allá de estas tensiones, desde los medios lo que tratan es que estas tensiones también rompan o dinamiten el armado que logró el año pasado el peronismo para poder imponerse en las elecciones? Yo creo que el problema no está en los que agreden, sino en que el gobierno hasta el momento no tiene un proyecto claro, definido, y en ese sentido se plantea frente a la sociedad débil. Cuando Alberto lo llama a Víctor Hugo Morales, a mí me molesta, porque digamos, cuando Alberto dice que Maduro no es una dictadura, digamos, creo que hay una serie de elementos que plantea el gobierno que son sectarios y minoritarios. Ese es el error del gobierno. ¿Vos crees que esto es la decisión de Alberto o como algunos plantean que, bueno, que Cristina es la que ideológicamente motoriza este gobierno? Yo creo que es Alberto. Acá no me importa si es Alberto o Cristina. El problema es si es acierto o error. Decir que extraña a Chávez, no me importa quién se lo pidió. Me parece que es un error. Yo no extraño a Chávez. Ni creo que Maduro sea una democracia. Ni creo que el problema de Argentina sea meterse en ese berenjenal de relaciones exteriores con Evo Morales, ir a apoyar a Lula cuando está Bolsonaro, ir a apoyar al Frente Amplio cuando está la calle Pou. Digo, me parece que hay una política exterior errónea que no me importa de quién es. Me importa que el gobierno ejecuta una desastrosa política exterior. Vos, digamos, ponés el mismo nivel. Yo estoy de acuerdo con vos en lo que planteás con el Uruguay, es así, es tal cual. Me parece que con Bolivia no, porque me parece a mí que es un golpe de Estado. No, entonces yo está bien que... Yo coincido en el golpe de Estado con Bolivia. Lo que digo es insistir en las relaciones con Chile, con Miami, cuando es democrática la elección del presidente, que no es de mi gusto. ¿Entendés? Me parece que cuando vos necesitas negociar con Estados Unidos, todo este coqueteo con los derrotados no te sirve para nada, ni le sirve a ellos tampoco. ¿Y por qué crees que en estos momentos donde, según tu observación, está cometiendo algunos errores, tanto en el plano internacional como en el nacional, en esto que estás hablando de darle por ahí más identidad a un comunicador que la que tiene, sigue teniendo tan altos niveles Alberto Fernández de consideración en la gente? Primero que no son tan altos, ya están bajando. Y segundo, me parece que el acierto va más allá de la encuesta. O sea, si vos tenés una política coherente y la encuesta da en contra, el problema central que hoy la Argentina no tiene un rumbo, no tiene un destino, tampoco tiene oposición. Si hubiera oposición, la cuestión sería, y acá no hay ni oficialismo ni oposición. A ver, vos y yo cuando vemos a Pepe Mujica o a la calle Pou, nos da envidia, porque de esa calidad de dirigencia nosotros no tenemos. De ninguno de los dos lados. Es un problema porque, como decís, si es de ninguno de los dos lados, difícil que haya futuro. El problema es que la Argentina es una sociedad para reformular. Cristina se había equivocado
y Macri fue un desastre. Pero volver de Macri a Cristina no es la salida. Y entonces estamos en un momento, yo fui diputado con un 5% de pobreza, el 73. Esa Argentina no existe. Y hoy estamos en un 50. Alguien tiene que sentarse y revisar las privatizaciones y la destrucción del país de los últimos 45 años, de la dictadura para acá. Y eso parece que no se hace. Es interesante esto que vos estabas diciendo, que en la década del 70 había un 5% de pobreza, ¿no? Como alguna vez también habrá que analizarse la década del 60, de la que vos fuiste partícipe, donde los trabajadores aquí tenían laburo, le alcanzaba para poder hacerse su casita, un buen nivel de vida superior al resto de los trabajadores de Latinoamérica, pero estaba el problema político de que querían votar por Perón y no lo dejaban. Hoy vemos que las necesidades son más grandes todavía. El país de los 70, de Frondizi, de Ilia, de Perón, también de Onganía y de Lanuse, era un país sobre un modelo europeo. ¿Cómo es? Con todos los ciudadanos adentro. Hasta Alfonsín, la política intenta construir un poder superior al de los grupos económicos, por más que le haya ido mal. Después viene Menem y regala el poder a los grupos económicos. Y la codicia de los ricos no construye un destino, construye una miseria. Yo creo que el capitalismo es válido si el Estado lo conduce. Si no lo conduce, el rico destruye al pobre, que es lo que estamos viviendo en Argentina. ¿No crees que la pandemia también hoy, a muchos por lo menos, les hizo comprender la importancia del Estado? Desde ya, pero eso en el mundo, no solo acá. Acá es más obvio, porque nosotros, cuando vos y yo pagamos una fortuna de cable o de teléfono, tenemos un problema, llamamos y nos dicen todos nuestros operadores están ocupados, vos y yo asumimos que nos cobran como Europa y nos atienden como si fuéramos esclavos, ¿o no? El poder económico nos degradó de ciudadanos a un número. Entonces, eso lo permitió el Estado. El gas, la luz, el teléfono, los aeropuertos, el juego, era todo del Estado. La privatización fue estafa, porque no fue que vinieron a invertir. Vinieron a llevarse lo que habían hecho nuestras generaciones anteriores. Y se lo llevaron. Somos el único país del mundo que destruyó el ferrocarril. Por ahí tendríamos que hacer hincapié también, porque esto que estás diciendo vos es así, en las cosas que no se han destruido y que por lo menos nos coloca en un nivel distinto en el mundo, ¿no? Como es la educación pública, la universidad gratuita, digamos. Esto es una cosa a nuestro haber que, con todos los problemas que hay, es algo para seguirlo defendiendo y mantenerlo a muerte, ¿no? Sí, yo, lo del INBA, por ejemplo, que es una empresa la más importante de Argentina en tecnología, es estatal. En la universidad, yo fui dirigente universitario, el nivel bajó y mucho. Es estatal, es gratuita, la defiendo, la privada es peor, pero el nivel lo bajamos y mucho. Asumamos nuestros errores. Antes ser un rector, un docente universitario, era un lujo. Hoy es un empleado administrativo. Vos estás hablando que en el mundo se está viendo esta cuestión. Sin ir más lejos, en el día de ayer, por ejemplo, Europa llegó a un acuerdo en cuanto a eurobonos por una cantidad de 750.000 millones de euros, de los cuales la mitad son subsidios sin reintegro. O sea, están viendo que todo aquello en la crisis del 2008 que hicieron al revés, que era justo y coso, hoy no, hoy es, bueno, pongámosle, hablando en criollo, guita en el bolsillo de la gente. El hecho fundamental es que nosotros compramos un capitalismo que no existe, que no tiene vigencia, una libertad. Cuando la dictadura ponía una oblea que decía achicar el Estado es agrandar la nación, lo que no entendíamos es que el Estado éramos todos y la nación eran ellos, y ganaron ellos. Entonces, yo me crié en una sociedad donde yo, manejando un taxi argentino, un Seat Ditela,
Pensá que fabricábamos aviones, tractores, automóviles, trenes. Todo eso fue destruido por una manga de ratas que lo vendieron o lo desguazaron. Y se llevaron la miseria al 50%. El trío de la muerte es Menem, Dromi, Cavallo. Esa es la destrucción. Ahora, hoy para algunos el peronismo no existe, sí existen peronistas, ¿no es cierto? Pero, digamos, esa idea, ¿no es cierto?, que vino, yo creo que para modificar la situación de un país, para ver un antes y un después, más allá de lo que uno opine y piense. ¿Crees que sería bueno ayornar un poco esa idea porque el peronismo tiene respuestas para los momentos difíciles? Primero, el peronismo fue más una identidad cultural que una concepción política. El último Perón intenta que eso, que era el peronismo, que era una forma de ser argentino, se disuelva. Por eso insistía, peronistas somos todos. Pero no quería el partido, quería la amplitud, de decir, vamos a otro debate. Peronista era Cáturo Castillo, Homero Mansi, Enrique Santos Discépolo. El peronismo era eso, era, digamos, la expresión de la identidad. Un morocho me dijo una vez, después de Perón y Evita, nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Él le dio la dignidad al pueblo. Ahora, hoy el peronismo no es nada, porque, a ver, no, Néstor Kirchner, el kirchnerismo, Néstor vendió YPF, la privatizó. Entonces no me podés hablar de un peronismo con Néstor, fue mi amigo, todos los chistes. Pero como nación hay errores de Néstor, que Menem es traidor a la patria, pero Néstor tampoco comprendió la necesidad de la soberanía nacional en las empresas. Esto que Brasil hace, dando crédito para que compren los frigoríficos argentinos. Esto Argentina no lo entiende. Me quedo con esto que vos decís de una cuestión cultural. Y es tan así que si observamos incluso aquel que te pide una moneda en la calle o en un semáforo, te mira a los ojos, no agacha la vista. Y creo que esto también es una cuestión cultural y ahí es donde me parece que el peronismo es un antes y un después en la Argentina, más allá de los nombres, ¿no? Exactamente, es una identidad cultural. Ahora, hoy la Argentina no tiene proyecto, no tiene un rumbo, ni peronista, ni radical, ni liberal, ni conservador. No hay un destino. No sabemos, ¿vos crees que al gobierno lo va a queremos producir y cómo hacemos para dar trabajo? No sabemos, no lo pensamos. Bueno, o sea que vos crees que al gobierno lo van a terminar juzgando por la pospandemia y no como se fue llevando hasta ahora en medio de esta crisis, de esta cuestión que no le esperaba a nadie, ¿no es cierto? Y que nos vino de arriba, digamos, lamentablemente. Gobernar es dar trabajo. Hace 45 años que la Argentina no tiene gobierno. Bueno, lapidario lo tuyo, pero real también. Pero real. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, y yo digo siempre, el enriquecimiento de la dirigencia política es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Gracias, Julio. Nos estamos viendo, como dirían los mexicanos. Esta fue nota con Julio Bárbaro. Ahora nos vamos a un corte y al regreso estaremos también vía Skype con el encuestador y politólogo Federico González. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta
hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Federico González. Él es encuestador, pero es politólogo, para analizar un poco qué es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad, que vive una situación atípica y que no podemos descontar, que es el tema, ¿no?, de la pandemia. ¿Cómo te va, Federico? Gracias por tu tiempo. Bien, muy bien. Gracias por el llamado. A ver, más allá de la foto de hoy, ¿no?, que uno intuye, vos me lo rectificarás esto, ¿no?, que Alberto Fernández tiene muy buenos datos en cuanto a su inserción en la sociedad, ¿no?, como que el apoyo popular. Más allá de eso, ¿vos crees que a este gobierno se lo va a juzgar por lo que está haciendo ahora o se va a juzgar por lo que haga en la pospandemia? Mirá, yo creo que como suele ocurrir en la vida, a las historias se las juzga por los finales, cómo terminan. Entonces, pues, en el inicio puede ser maravilloso, es como en la relación de pareja. Puede haber idilio, puede haber momentos de gloria, pero a veces lo que uno recuerda es cómo terminó, porque el fin resignifica la historia. Entonces es muy poca la gente que hace un juicio ecuánime que dice, bueno, sí, la verdad que después le fue mal, pero al principio le fue bien. Yo creo que ni Alfonsín se salvó de ese juicio, porque Alfonsín, más allá que después hay un segundo momento de la historia, que es el momento de los próceres, vamos a decirlo así, que entonces todo lo mal se perdona, pero yo creo que Alfonsín terminó mal su gobierno y durante mucho tiempo la sociedad no se lo perdonó y no se acordaba de las cosas buenas que hizo al principio. Bueno, en síntesis, creo que depende de cómo le vaya de acá para adelante, que me parece que no la tiene fácil, la tiene bastante difícil. Vos me estás hablando de Alfonsín y es cierto esto que vos decías. Digamos, Alfonsín siguió teniendo predicamento interno en el índice radical, pero en cuanto a votos externamente, en cuanto a la sociedad, había perdido ese predicamento. Hoy la figura de Macri, digamos, uno ve que internamente sigue teniendo poder, pero externamente es como que la gente es muy reciente y se acuerda de cómo terminó el gobierno de Macri, donde lo único que parece que sigue siendo importante ahí es el antiperonismo, más que la gestión propia. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que dentro de, si lo vemos de la perspectiva del antiperonismo, Macri es un mal candidato. Ya lo fue. Bueno, no sé si había otro mejor, a mí me queda la duda. Pero lo que sí que hoy no es el mejor candidato. Y yo creo que Macri, por lo que más o menos uno puede visualizar, se puede convertir en lo que creo que es lo que fue Cristina para el destino de este país en los últimos tiempos. Es lo que un epistemólogo llamaba el obstáculo epistemológico. Es decir, que no se puede pensar más allá de... Y yo creo que claramente en ese espacio hay candidatos mejores. Bueno, por ejemplo, Rodríguez Larreta claramente es un candidato que tendría un mejor desempeño electoral, pero de esto no tengo ninguna duda. Me parece que hay veces que hay que tener la sensatez y sabiduría de que en un espacio como debe ser la política, hay que jugar con el mejor. Y no lo veo a Macri en esa línea, entonces lo veo como un típico exponente del que se fue y quiere volver, y del que piensa que su misión salió mal por factores externos y que se quiere retirar con gloria porque él es un ganador. En su historia es un ganador, no quiere terminar como un perdedor. Ahora bien, pero digamos, si bien hoy la figura de Macri debe de medir mucho menos electoralmente hablando, ¿no?, que la figura de otros dentro de ese espacio, como dijiste el mismo Rodríguez Larreta, me parece que Macri sigue creyendo que es el dueño del espacio y por lo tanto tiene la posibilidad de daño
de hacerlo explotar por los aires, creyendo que, bueno, esto es mío y si no es para mí, no es para nadie y que armen el resto de lo que quieran armar. Sí, mira, yo creo que la intención la puede tener, pero ahí voy a decir algo que es un lugar común quizás. No, yo no lo diría en general, pero lo diría para este caso. Macri no es Cristina. Entonces el nivel de adhesión que tenía Cristina después de esa derrota, que bueno, que tampoco fue tan lapidaria, la del 2015 fue una derrota ahí, la de Macri tampoco fue una derrota lapidaria, convengamos, pero yo creo que Cristina seguía teniendo el fervor de una militancia que estaba dispuesta a jugarse por Cristina. Y yo creo que ahí sí, a mí me parece que lo de Macri es más coyuntural. Es como, vamos a poner una figura. Yo me acuerdo de uno de los últimos actos que creo que se hizo en Plaza de Mayo, o no sé si fue ese, bueno, alguno de esos del raíz mediático final de los actos, que la gente, cuando apareció Pichetto, y la gente estaba en la plaza, la gente decía Pichetto, Pichetto. Y uno puede decir, pero esto es un malentendido. Y no, bueno, porque Pichetto estaba puesto ahí en el lugar de nosotros somos los que nos peleamos con los malos que son los peronistas, los kirchneristas. Entonces a mí me parece que en ese sentido el electorado de Macri es mucho más pragmático y que en ese momento se entusiasmó y bueno, y está bien, son pasiones humanas. Pero yo creo que es una causa perdida para mí la de Macri, dentro de ese espacio. O sea que vos estás vislumbrando como que en realidad, con sus más o sus menos, y más allá de lo que piense cada uno de ellos, tanto Macri como Cristina ya son cuestiones del pasado. Yo respecto de Macri diría que sí. Respecto de Cristina, creo que debería ser algo del pasado. Ahora, lo que pasa es que ahí de nuevo, Macri no es Cristina. Yo creo que el temor reverencial que genera Cristina, es decir, que todos le terminan temiendo y poniéndola en el lugar del poder, bueno, eso es lo que hace que tenga el poder, que tenga el poder, que todavía tenga poder. Yo creo que hoy por hoy Cristina tiene más injerencia en el gobierno que lo que la ciudadanía quisiera que tenga. De eso estoy absolutamente seguro. Entonces ahí yo no sé, o sea, podría ser... ¿Pero vos ves como una injerencia desmesurada o una injerencia lógica de un armado electoral, desde el punto de vista de que ella puso el candidato a presidente y que debe tener su opinión? No digo que las cosas se hagan como ella quiere, porque de hecho seguro que no es así, pero sí una opinión a tener en cuenta dentro del espacio. Bueno, yo creo que ahí hay que atender a dos niveles. Un nivel es el deber ser ciudadano, vamos a decirlo así, y otro nivel es el del cumplimiento de los pactos preexistentes. El de los cumplimientos de los pactos preexistentes, a mí no me consta qué es lo que se habló en esa reunión con Alberto Fernández, cuál fue la letra explícita y la implícita, o la grande, la chica, la mediana, no lo sé, la verdad que no lo sé. Entonces, en ese sentido, la expresidente y vicepresidente actual están todos su derecho de decir lo que tenga que decir y pensar lo que tenga que pensar y considerar que ella es la dueña de los votos. Eso a mí no es como que no es juzgable eso para mí. Ahora, lo que sí es juzgable es en términos del ejercicio de la ciudadanía, sí, tiene más injerencia de la que debería tener y eso yo creo que es obvio. Es obvio y además es obvio que bueno, ella deja o baja línea a gente que es más papista que el Papa o más cristinistas que Cristina, o les baja línea o lo deja actuar. Pero bueno, es evidente que hay muchos que le mandan mensajes al presidente y que no son solo mensajes, son acciones políticas que van en contra de donde el presidente quiere ir. Y eso para mí, si no estuviera el guiño de Cristina, no lo harían. Federico, ¿vos crees que, digamos, porque uno esto también lo observa, hay muchos que opinan como que Cristina, si no se hacen las cosas como ella quiere, atentaría contra el mismo espacio que ella formó? ¿Vos lo ves así o es un delirio de algunos comunicadores que piensan que, o que desearían que
Alberto se termine, entre comillas, independizando de Cristina cuando es parte de ese armado, repito, que es muy difícil, digamos. Si armaste algo, romperlo así porque sí o porque lo quieran los medios. De hecho, si la gente siguiera lo que quieren los medios, bueno, no hubiese ganado el Frente de Todos en la última elección. Bueno, yo creo que hay varios niveles para decir en esa pregunta. Esa figura de que Cristina está dispuesta a romper todo porque es una caprichosa, yo creo que uno la puede observar, desde el punto de vista del observador externo, podría dar o no. Yo creo que algo de eso hay. Ahora, lo que pasa que desde el punto de vista y esto ya es especulación, porque estamos especulando sobre la mente de Cristina, que yo no estoy dentro de su mente, pero a mí me parece que lo que uno de afuera lee como capricho, Cristina lo piensa como convicción. O sea, yo creo que el kirchnerismo en este momento es, desde el punto de vista comunicacional, es un manual para perder futuras elecciones. ¿Querés digamos, perder lo que ya se ganó? Bueno, tenés que hacer esto, esto y esto, y eso es lo que hace el kirchnerismo. Ahora, yo no creo que tenga una vocación de suicidio en el sentido literal del término. No, para mí están convencidos que eso es lo mejor, que eso es lo que se debe hacer y que la gente lo va a entender. Y ahí yo creo que entre Alberto Fernández y Cristina, obviamente para mí hay muchas diferencias y hay modelos de país distintos, estilos de hacer política distintos, pero hay cosas que, pero tampoco son, en muchos aspectos son parecidos. Entonces, por ejemplo, cuando Alberto Fernández dice que con lo de Vicentín él pensó que la gente se iba a poner contenta, yo creo que lo dice en serio, más allá de si él fue el artífice o no de eso. Y para mí esto es como, es el ABC de la política. La gente no se iba a poner contenta. Perdón, la gente. Es claro que eso iba a provocar lo que provocó. Entonces, a mí me parece que es un error de cálculo y yo creo, vamos a sintetizarlo. Acá puede haber grandes estrategas de la política, pero a la hora de errarle, le erran todo. Yo creo que el problema que tiene la política es que no saben leer el electorado político. Y sobre todo, el kirchnerismo no sabe leer a la clase media, de la misma manera que el macrismo no sabía leer a las clases más populares. Por último, Federico, uno observa que en esta época de pandemia, y al revés de lo que ocurrió siempre en nuestra historia, hoy la calle la ha ganado, o las manifestaciones, no tan multitudinarias, pero bastante ruidosas, la ha ganado la oposición, cuando siempre la calle fue un patrimonio del peronismo. ¿Se debe a la situación de pandemia o vos crees que se debe a otra cuestión? No, yo creo que se debe a la situación de pandemia. Para mí, bueno, a ver, ya me retracto en este sentido. ¿Cuándo pasa eso? En general pasó eso. Ahora, en la época en el segundo gobierno de Cristina y después de la crisis del campo, en el segundo gobierno de Cristina, y la calle la tenía la clase media, con las marchas multitudinarias, ¿te acordás? En el 2012, el 3N, el 11S, no me acuerdo esas siglas que le ponían. Y bueno, ahí la calle la tenía la clase media que salía a protestar y que Cristina los amonestaba y le daba más ganas de protestar. Pero el kirchnerismo también trataba de pulsear en la calle. Ahora no, ahora están, digamos, como que no hay calle en el peronismo en general, ¿no? Debe ser por esta cuestión de la pandemia, que están reservándose. Sí, bueno, creo que puede ser, no sé, ahí no te podría decir, pero sí, puede ser. Yo creo que ahí sí me parece que hay una parte de la clase media bueno, que es muy opositora a todo lo que suene a... Es decir, es como el fantasma, le teme al fantasma de Cristina, y cualquier cosa que sea una señal del fantasma de Cristina en el sentido negativo que tiene para ese sector de la sociedad, hace que la tocas y patean. Como me acuerdo que decía un amigo a propósito de, bueno, no importa qué, ¿no? Pero es como en la electricidad, lo tocas y patea. Entonces hay ciertos temas que uno ya sabe que si toca ahí, entonces lo de Vicentín es no me meto en el fondo de la cuestión, porque no sé, sí, obvio. Excede, pero la palabra expropiación, sin explicación, de un día para el otro, y
Y se sabía que ahí tocás eso y alguno va a patear, y bueno, pasó eso. Bueno, entramos en una etapa nueva en esta cuarentena. ¿Vos crees que esta decisión, el momento en que las cifras son las peores desde que arrancó esta pandemia en nuestro país, ¿no es cierto?, en cuanto a cantidad de fallecidos, en cuanto a cantidad de contagiados, esta apertura se da por una cuestión política, por una cuestión económica, por una conjunción de ambas? ¿A qué lo atribuís? Digamos, que se abra ahora en el momento en que estamos, entre comillas, en la peor situación. Bueno, yo creo que ahí iría en la línea de que hay factores aditivos que tienen su ciclo en forma paralela. O sea, yo creo que a mí me parece que parte de algunos medios de entrada fueron muy asusadores con sentencias, y te voy a dar un dato, yo hice una encuesta, la estoy procesando, porque a mí me revela esa idea de que porque la gente está la gente está harta, la gente está... ¿Qué cantidad de gente es la que te dice que está así? Es muy distinto a decir que la gente... Bueno, pero de entrada hay una parte del periodismo, de la comunicación, que insistió con eso. Entonces a mí me parece que eso fue precipitado, fue antes de tiempo. Ahora, lo cual no quita que pasado cierto tiempo, bueno, ya tenga mucho margen de razonabilidad. Y yo creo que los actores que han tomado estas decisiones les debe pasar lo mismo. Un poco tendrán digamos, el peso de la opinión pública que se puede desbordar en cualquier momento, como que, bueno, ya no aguantan más, de acuerdo a esta lectura. Y por otro lado, yo creo que también hay un realismo de que la economía intrínsecamente no aguanta más. Entonces a mí me parece que los dos factores deben haber estado conjugados. Dicho en otros términos, esto no da para seguir con el tema de la pandemia, de la cuarentena estricta, por lo económico y por la reacción de la sociedad. Entonces me parece que hicieron algo, no sé, como buscar una diagonal. Y yo creo que, bueno, está bien, es muy difícil tomar esas decisiones, desde mi punto de vista, ¿no? Gracias por tu tiempo, Federico. No, gracias a vos, hasta pronto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene a las 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.